Primer Contacto, con todas las tendencias. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Primer Contacto. Estamos muy contentos de estar con ustedes. Estamos muy contentos porque nuestro musicalizador hoy nos pone Feliz Navidad. Y hoy Elizabeth Márquez tiene el día libre y nos acompaña Lirio Pérez. Así que es un honor también trabajar contigo, Lirio. Honrada de estar sentada a tu lado el día de hoy. Ay, qué bueno. Así que bienvenidos y vamos a comenzar con los grandes titulares. Y lo hacemos con últimas noticias. El gran titular: Miranda lidera cifra de secuestros. 90% de los raptos de todo el país se cometen en ese estado. Entre los valles del Tuy y los Altos Mirandinos se concentra la mayor incidencia de este delito. Ministerio de Interior y Justicia afina plan contra este flagelo. La fotografía del diario Últimas Noticias para hoy, viernes 9 de diciembre. Tráfico de billetes debe ser castigado. El presidente de la República, Nicolás Maduro, dijo ayer en el acto de lealtad a Chávez en el cuartel de La Montaña que pedirá a su homólogo colombiano Juan Manuel Santos investigar y sancionar a los contrabandistas del papel moneda que se llevan de Venezuela. Amigos, pasamos ahora al diario El Universal. El gran titular dice así: afirman que continúan reuniones de diálogo en las mesas técnicas. Jorge Rodríguez pidió a la MUD fijar posición sobre su permanencia en las negociaciones y a hablar claro, entre comillas, sobre este tema. Luego leemos: Diosdado Cabello, el diálogo no puede ser un atajo contra la Constitución. Y un poquito más abajo vemos que la gran fotografía que ocupa la primera página del diario El Universal es sobre un atasco vial en el bulevar de El Cafetal. Congestión vehicular en las principales calles y avenidas del sureste de Caracas generó el cierre de la avenida Raúl Leoni a la altura de Santa Sofía en El Cafetal. Una extensa depresión del pavimento ocupaba los dos canales de la vía con sentido hacia Chuao, producto de la fractura en un tubo matriz que surte agua a las urbanizaciones Caurimares, Santa Paula, San Luis y Los Naranjos. Gran titular y foto del diario Vea. Maduro, cárcel para traficantes de billetes. El presidente de la República, Nicolás Maduro, exigirá hoy a su homólogo colombiano Juan Manuel Santos castigar a los responsables del robo de papel moneda en Venezuela, que se lo llevan para el hermano país para venderlo en las calles. Pasamos ahora al diario El Nacional. El gran titular dice: en 7 de cada 10 hogares no hay comida para todos. El antetítulo, tener que comer, se convirtió en una gran preocupación para los niños. En una investigación realizada por Secodap, entre 1.099 familias se determinó que 31,39% de ellas deja de hacer una de las 3 comidas principales del día. Los adolescentes añoran cereales, arroz, pasta y caraotas. Tampoco comen frutas, carne de res, pescado ni leche. Si bajamos un poco hacia la fotografía principal de la primera página del diario El Nacional, pues es una imagen bien agradable. La fotografía nos muestra a las chicas del calendario Polar Pilsen 2017. Dice: tiempos de austeridad y picardía, cuidan las formas y también el fondo. Hablan de la valentía y la constancia de la mujer venezolana. Anne-Marie Camacho, Gabriela Ferrari, Georgina Mazzeo y Gabriela Concepción, una vez fuera de cámara, son más pícaras. Se saben bellas y están orgullosas. En la Basílica trabajé con transparencia, es el gran titular del diario Panorama. Padre Eleuterio Cueva desea ir a laborar en Losada. Un sorpresivo anuncio, una sorpresiva decisión. Próximo a cumplir 15 años, el 3 de febrero, como rector de la Basílica de Chiquinquirá, el padre Eleuterio Cueva deja el cargo. Su salida ha levantado polémica. El arzobispo Ubaldo Santana, dijo el sacerdote, le pidió tomarse un año sabático. Yo presenté la renuncia, afirmó. La noticia produce sentimientos encontrados entre el personal, movimiento de apostolado y feligreses. Fresco está el episodio de la llegada de la alcaldesa Trejo en la plazoleta el 18 de noviembre. Los cambios en la iglesia son frecuentes. Me preocupa la connotación política que la gente le dé, afirmó el párroco. Le preguntan si va a ser sereno del templo y él responde sí, para un sacerdote la obediencia es lo primero.
Para la Basílica, según Cuevas, irá el obispo auxiliar de Maracaibo, Monseñor Ángel Caraballo, y los sacerdotes Engelbert Jackson y David Urdaneta. La fotografía del diario Panorama para el día de hoy. 4 modelos le dan vida al calendario: Anne-Marie Camacho, Gabriela Ferrari, Gabriela Concepción y la zuliana Georgina Maceo. Con el lema Vida que sabe a nosotros, el calendario polar deslumbró ayer en su presentación de la mano de Anne-Marie Camacho, Ferrari, Gabriela Concepción y la zuliana Georgina Maceo, quienes enseñan sus curvas entre la sensualidad y la picardía que las caracteriza. La pieza de colección está cargada de color, texturas e historia que se identifican con lo que vive cada venezolano día a día en los distintos rincones del país. La presentación se produjo en el auditorio del Centro Empresarial Polar ante la presencia del presidente de la empresa, Lorenzo Mendoza. Pasamos ahora al diario Ciudad Caracas. El gran titular refleja palabras del presidente Nicolás Maduro. Hemos sido leales al comandante. El presidente Nicolás Maduro rindió homenaje al comandante eterno en el cuartel de la montaña. Citamos: he sido leal al amor que Chávez me dejara por el pueblo, por nuestra patria. Hemos sido leales, afirmó. Fin de la cita. Recordó que antes de su último discurso el comandante le dijo que el arma principal de los enemigos de la patria iba a ser la guerra económica. Señaló que en 2017 y 2018 se debe neutralizar la arremetida contra la economía. Neutralicemos y sustituyamos el modelo económico capitalista, expresó. Informó que hoy hablará con Juan Manuel Santos para exigirle al gobierno de Colombia que castigue a los traficantes de nuestros billetes. Un poquito más abajo, la fotografía de primera del diario Ciudad Caracas tiene una leyenda que dice: durante la conmemoración del Día del Amor y la Lealtad a Chávez, la imagen del líder de la Revolución Bolivariana se observó en el mausoleo del Libertador Simón Bolívar, así como en diversas calles de Caracas mediante proyecciones luminosas que fueron recorriendo la capital. El pueblo venezolano se acercó para tomar fotografías, manifestando el amor y el compromiso que mantiene por el comandante eterno. Compraventa de cabelleras crece en la web. Es el gran titular del diario 2001. Cada vez son más las personas que se dejan el pelo largo para comercializarlo, incluso en moneda extranjera. Las melenas extensas, naturales y sin tinturas valen más. Las usan para elaborar extensiones y pelucas. El negocio se ha convertido en un rebusque que trasciende la frontera. La fotografía del diario 2001, ¡qué gaberotas! Anne-Marie Camacho, Gabriela Ferrari, Georgina Maceo y Gabriela Concepción son las dueñas de las curvas que adornan el ansiado calendario del oso para el 2017. Vida que sabe a nosotros se titula la edición para el año que viene, donde se hace un recorrido por todo el país con mucho colorido para resaltar aspectos típicos de cada región. Revisamos ahora materia económica en el diario El Mundo, Economía y Negocios. Del Pino, el presidente de PDVSA, propone hacer cambios a estatutos de PDVSA. El presidente de la estatal petrolera señaló que se está en un punto de inflexión hacia cambios importantes en la principal industria del país. El alto funcionario partió hacia Viena a la reunión con los países petroleros ajenos a la OPEP en función de afinar las estrategias para estabilizar los precios. La foto en primera del Mundo, Economía y Negocios: 600 millones de dólares por exportación de camarones. La actividad está siendo percibida como la punta de lanza del sector y como piloto para las ventas al exterior. El compromiso con Chávez es que triunfe la paz en Venezuela. Es el gran titular y fotografía del diario Correo del Orinoco. Maduro en el Día de la Lealtad y el Amor al Eterno Comandante. En el cuartel de la montaña se llevó a cabo el acto central de los 4 años del discurso de la unidad, lucha, batalla y victoria para recordar el legado del líder fundador de la Revolución Bolivariana e inspirador del proceso de cambio estructural más importante del siglo XXI en América Latina. Estuvieron presentes importantes dirigentes políticos de distintos países. El presidente reiteró la convocatoria al ensayo general del Plan de Paz y Soberanía que se realiza el próximo sábado 17 de diciembre y recordó que el 15 de este mes se cumple un año más de la Constitución Nacional que el pueblo aprobó en referendo y llamó a defenderla. En su intervención anunció que hoy conversará con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y le pedirá castigo para quienes trafican con nuestro papel moneda.
Comenzamos la información que nos ofrece Internet en el portal de la Casa, la página de noticiero Venevisión. Gobierno acordó cooperación internacional para fortalecer derechos en salud, educación, alimentación y vivienda. Delcy Rodríguez, canciller de la República, asegura que a través de la cooperación internacional, el gobierno fortalecerá los derechos humanos en salud, educación, alimentación y vivienda para aminorar los efectos de las agresiones contra la economía del país. La ministra Delcy Rodríguez sostuvo una reunión con los miembros del Sistema de Naciones Unidas en Venezuela. Allí evaluaron los avances de la cooperación técnica internacional. Hemos incluso abordado mecanismos tales como la procura de medicamentos a precios muy accesibles para los países como Venezuela. Ha hecho uso de estos mecanismos para el abastecimiento de medicamentos para nuestra población y como vamos a ampliar esta cooperación a través del fondo estratégico que existe y a través del fondo rotatorio, adquirir medicamentos en distintos ámbitos que consoliden y mejoren el abastecimiento de medicamentos en el país, igualmente en el ámbito de los alimentos. Ustedes saben que Venezuela ha sido reconocida internacionalmente por su combate contra el hambre y ha sido reconocida también en su modelo de derechos humanos, explicó la canciller. Y permite también aminorar los efectos de las agresiones multiformes contra la economía del país, que tiene como blanco, como víctima, ha seleccionado a la población venezolana sin ningún tipo de distingo, que ha seleccionado sus mujeres, sus niños, sus adultos mayores, mencionó. La ministra Delcy Rodríguez afirma que en el país se ha querido crear lo que ella califica como una falsa crisis humanitaria, que lo que busca, a su juicio, es la intervención extranjera en Venezuela. Explica que ya crearon un comité técnico para seguir avanzando en materia de derechos humanos en el país. www.diariocriticodevenezuela.com. Mesa de la Unidad Democrática no acudirá a reunión del diálogo del 13 de enero hasta que haya resultados. El secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Torrealba, y el dirigente de Primero Justicia, Carlos Ocariz, ambos representantes de la oposición en la mesa de diálogo, afirmaron que el 13 de enero no hablarán con el gobierno. La decisión se produjo un día después de que el oficialismo presentara otras propuestas para tratar de avanzar en las negociaciones. No nos vamos a sentar en ninguna otra plenaria hasta que haya resultados, afirmó Torrealba en la Asamblea Nacional. Por su parte, Ocariz, durante una rueda de prensa, aseguró en nombre de Primero Justicia que se olviden de nuestra participación en la mesa. Ni el 13 de enero ni ninguna otra fecha. Si el gobierno no cumple, nosotros no asistiremos, dijo Ocariz. La oposición se mantendrá hasta que el Ejecutivo reconozca las exigencias que planteó la Unidad Democrática y las cumpla, por lo que Ocariz reclamó prontitud a los mediadores y no prolongar las reuniones. El tiempo de los expresidentes no son los mismos del país, que está al borde del colapso. Los partidos de la Mesa de la Unidad Democrática sesionaron por separado. Debatieron las 4 propuestas del gobierno para destrancar el diálogo. Luego se reunieron Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia, Acción Democrática y Voluntad Popular, grupo al que se le denomina el G4. Y en la tarde se reunieron otra vez las organizaciones antes mencionadas con la Causa R, Avanzada Progresista y Movimiento Progresista, entre otros. La MUD evaluó el impacto que causó la carta que envió el secretario del Vaticano, Monseñor Pietro Parolin, en el gobierno. Se quedaron sin argumentos. Ya no pueden negar que la MUD planteó el canal humanitario, la liberación de presos políticos y un cronograma electoral. Exigimos respeto a la Santa Sede. Esperamos que la presión del Vaticano continúe, señaló el alcalde de Sucre. www.noticias24.com. Maduro exigirá este viernes a Santos castigar a los traficantes de papel moneda nacional. El presidente de la República, Nicolás Maduro, exigirá este viernes a Juan Manuel Santos, jefe de Estado de Colombia, para que castigue a los responsables del robo de papel moneda en Venezuela. Durante una actividad en honor al amor y a la lealtad al expresidente de la República, Hugo Chávez, el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, aprovechó la oportunidad para denunciar a quienes trafican en papel moneda nacional a Cúcuta, Colombia. Desde Cúcuta nos roban el papel moneda. Estamos haciendo gestiones intensas para encontrar a los responsables, anunció Maduro. De igual manera, Maduro informó en transmisión de cadena nacional que este viernes hablará con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, para exigirle que castigue a los responsables del tráfico de papel moneda. De acuerdo con lo que ocurrió el pasado 2 de diciembre con la caída del sistema de Credit Card, Maduro aseguró que ya se encuentran detenidos los responsables, al tiempo que afirmó que parte de ellos son familiares del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayuso.
www.venezuelaaldia.com. Julio Borges asumirá la presidencia de la Asamblea Nacional. El año que viene le corresponde a Julio Borges, así lo afirmó Henry Ramos Ayub y recordó que el 5 de enero es la fecha para que la nueva directiva asuma los cargos pertinentes. El político aseguró que el próximo presidente se encontrará con las mismas dificultades que la actual, pero el cambio que está provocando le servirá de apoyo para continuar trabajando. El jefe de Acción Democrática explicó que según los acuerdos firmados por la Mesa de la Unidad Democrática en el 2015, el puesto le correspondería a Julio Borges, representante del partido Primero Justicia, y por ende no se harán cambios en ese ámbito. Según lo estipulado en los acuerdos, luego de concluido el periodo de Borges, los siguientes partidos que tomarán el control del hemiciclo serán Un Nuevo Tiempo, Voluntad Popular, y en el quinto año se llegaría a un consenso entre todos los partidos para así escoger al último presidente de esa etapa, anunció Ayub. El presidente de la Asamblea Nacional aseguró que su labor fue buena porque la bancada oficialista celebra su próxima salida, aunque continuará ejerciendo sus labores como diputado. Regresamos al diario El Nacional para revisar otros titulares. Panda en la línea. Pablo Sandoval, notablemente más delgado que en abril, dijo que entiende los cuestionamientos de fanáticos y la prensa de Boston por el mal año que tuvo. La gerencia de los Medias Rojas no piensa cambiarlo en la próxima campaña. En otros titulares de El Nacional, el SEBIN desacata orden de tribunales de liberar a 27 presos políticos. Hablan de revolución humanista. La presidenta de Fundesi, Elenis Rodríguez, exige al director de la Policía Política, Gustavo González López, y al vicepresidente Aristóbulo Isturiz respetar las decisiones y dictámenes de la justicia. También en El Nacional se lee cooperación. Venezuela y la ONU ampliaron plan de medicinas. Insatisfechos la mitad de los venezolanos con diálogo gobierno y mesa de la unidad democrática. 87,4% cree que el país va mal. Diplomacia. Caracas no da señales a Mercosur de querer negociar. Oficialismo propone escoger rectores del CNE con terna. La unidad no cambia liderazgo. Prometió reconocer a la Asamblea Nacional y que el Tribunal Supremo de Justicia levante el desacato legislativo a cambio de reanudar el diálogo, pero en el bloque de la unidad responde que el encuentro está muerto por el incumplimiento de los acuerdos. Sin capital ni materia prima. Están inoperativas 58% de las industrias. La caída del valor de cambio del bolívar dejó a las empresas sin recursos suficientes para reponer inventarios y mantener funcionando las líneas de producción en enero del próximo año. Juan Pablo Olalquiaga, presidente del gremio, aseguró que serán muchas las industrias que no podrán abrir sus puertas el próximo año. Citamos, el capital de trabajo se redujo hasta en 2/3 partes, por lo que se agudizará la escasez en 2017, indicó. Y la fotografía en la parte inferior de sus pantallas, horas de cola por efectivo. Esta semana aumentaron aún más las colas en los cajeros automáticos y en las taquillas de los bancos. Los billetes se agotan rápidamente y se incrementaron los dispositivos dañados o sin efectivo. Si el dinero es mío, no deben restringírmelo y darme lo que solicito, dijo Yoraima Roa. Amigos, otros titulares de interés en el diario El Universal, ya los tenemos en pantalla. Cintillo superior, moda caribe y hippie de Daniela Panaro. Con su marca No Pise la Grama, la diseñadora venezolana presentó su nueva colección en la que captura la esencia y la alegría tropical. Otro titular, muere el astronauta John Glenn. El primer hombre en orbitar la Tierra en 1962 falleció a la edad de 95 años. Además de astronauta, fue piloto, guionista y senador por 25 años. El público se alejó del cine. Las salas de cine perdieron 10 millones de espectadores en los últimos 12 meses, según cifras de la Asociación de la Industria del Cine. También en El Universal, Canciller afirma que la ONU cooperará con el suministro de medicinas. Delcy Rodríguez indicó que el gobierno reforzará su modelo de derechos humanos. Torino Capital estima en 565 bolívares el tipo de cambio promedio. Del Pino viajó a Viena para participar en cumbre no OPEP. El ministro de Petróleo, Eulogio Del Pino, viajó a Viena para participar en el encuentro entre países OPEP y no OPEP a fin de finiquitar el recorte por 600,000 barriles diarios de estos últimos a partir de enero de 2017.
12 meses abrazados a las hermosas chicas del oso. Empresas Polar presentó su calendario dedicado a las tradiciones del país. También leemos y acompañado con una linda foto, ingenio y luces en el nacimiento del Colegio San Agustín de El Paraíso. Alumnos y familias de la institución aseguran que es el más bello de Caracas. Y por esa causalidad de la vida, hoy me corresponde leer a mí las posiciones de la Liga Venezolana del Béisbol Profesional. Y por supuesto, felicidades a Lirio, porque los Cardenales de Lara están en el primer lugar. Las Águilas, Tiburones, Bravos, después Caribes, Tigres de Aragua, Leones del Caracas en el penúltimo. Y a mí, Magallanes en el último lugar. Eso es valentía, admitir. Leemos también en el diario El Universal, información económica, cotizaciones del tipo de cambio, DIPRO 10 bolívares protegido, divisas protegidas administradas por el Estado para bienes esenciales, DICOM a bolívares 669,05, cambio complementario, sistema fluctuante según la demanda, implícito bolívares 809,98, flotante, relación entre masa monetaria y reservas internacionales. Y en materia deportiva, en ese cintillo inferior que tenemos ahí en pantalla, Leones reaccionan y salen del último lugar de la tabla. Los Leones del Caracas se impusieron 8-1 a Bravos de Margarita. La jornada se completó con la victoria de Cardenales 6-2 ante Caribes, Tigres se impuso 7-3 a Tiburones y las Águilas vencieron 6-3 al Magallanes. Revisamos otros titulares en el diario Vea. En el cintillo superior leemos que faltan 27 días para elegir al nuevo presidente de la Asamblea Nacional. Misa en memoria a víctimas de la violencia. El tren ejecutivo participó en una misa en memoria a las víctimas de la violencia política en el país. El acto se realizó en la iglesia San Francisco, ubicada en Caracas. Se enfocó principalmente en los compatriotas caídos en masacres como las de Yumare, Cantaura, El Amparo, Caracazo y las Guarimbas. El diario Vea también cita, no nos vamos a levantar de la mesa de diálogo. El representante ante la mesa de diálogo, Jorge Rodríguez, aseguró que se mantendrán en el proceso sin amenazas ni advertencias y ratificó la voluntad del Ejecutivo de activar todos los medios para lograr la estabilidad en el país. Piden abrir impeachment contra Temer, esto en materia internacional. Y también fue inaugurada la sede de BEN 911 o 911, Sistema de Emergencias, en Anzoátegui. Otros titulares de interés en el diario Panorama, en la parte superior, lo tenemos en pantalla. Vía ONU llegarán medicinas al país. La canciller Delcy Rodríguez anunció que el gobierno acordó ampliar los planes de cooperación con la Organización de las Naciones Unidas para adquirir medicamentos. Gobierno usará el fondo rotatorio para adquirirlas. También tenemos en pantalla, a la izquierda de sus pantallas, debate abierto por presidencia de la Asamblea Nacional. Aparecen dos fotografías, una de Henry Ramos Ayub y otra de Jorge Rodríguez. La correspondiente a Henry Ramos Ayub, la descripción dice, un nuevo frente de debate se abrió entre el gobierno y la oposición, a menos de un mes para la renovación de la presidencia del Parlamento. Ya cada sector político saca cuentas. Para la oposición no hay dudas, Julio Borges relevará a Henry Ramos Ayub, como dice el acuerdo firmado por la MUD. De hecho, la actual presidencia del Legislativo la presenta Ramos Ayub y lo dejó claro ayer. Acuerdo de rotación en presidencia de Asamblea Nacional se mantiene, pero desde el PSV Jorge Rodríguez arrojó dudas acerca de la legalidad de la transición. Recalcó que la Asamblea sigue en desacato y por ello el nombramiento de Borges como presidente del Parlamento no sería viable. Si quieren persistir en el desacato, persistan. Y también en el cintillo superior del diario Panorama, Maduro plantea disolver el Parlamento Nacional. El presidente Nicolás Maduro dijo ayer que la Asamblea Nacional merece despido inmediato por haber faltado 34 veces a las sesiones. ¿Qué se le hace a la Asamblea Nacional? Despido inmediato, disolución, dijo Maduro en el cuartel de la Montaña, donde rindió homenaje al presidente fallecido Hugo Chávez. También leemos en el diario Panorama, un legado centenario Kirk Douglas. Ser feliz y amar con todo coraje y pasión que imprimió a cada uno de sus personajes representa la fórmula que lega el intérprete norteamericano Kirk Douglas, quien llega hoy a 100 años de vida. El gladiador de Spartacus es considerado una leyenda del cine con 75 años de carrera artística.
Al lado, otro titular de Panorama dice: educación, calificaciones del liceo serán del 1 al 5. La escala de notas para el bachillerato irá ahora del 1 al 5, de acuerdo con los lineamientos de la reforma curricular de la educación media publicada en Gaceta Oficial, número 41.044. La calificación mínima para aprobar será 3. El artículo 17 dice: cuando el participante no apruebe un área, proseguirá al periodo siguiente, debiendo cursar simultáneamente los temas no consolidados del área no aprobada. Pasamos ahora al diario Últimas Noticias. El Cintillo Superior dice: allanaron dirección anti-extorsión de la PNB, la Policía Nacional Bolivariana. El Suena Caracas se reanuda hoy con trova en la Diego Ibarra. Declaraciones de la MUD son confusas. Esto en referencia al diálogo, y es una afirmación de Jorge Rodríguez, quien señaló que no definen si se paran de la mesa o se mantienen en las conversaciones. Estudiantes serán evaluados del 1 al 5 en todos los liceos, esto en materia de educación. En materia de transporte, choferes subirán el pasaje a la brava. Y en materia internacional, imputan a Macri por su política cambiaria. Bien, amigos, hacemos la primera pausa comercial. Ustedes no sean parte de nuestra sintonía. Regresaremos revisando la prensa a nivel regional en este primer contacto. Quédense allí, ya venimos. Bien, amigos, estamos de regreso. Vamos a revisar la prensa regional. Y nos vamos al diario El Informador de Barquisimeto. Leemos: quien proteste por gas pagará con prisión. Las protestas por gas rompen la tolerancia de los ciudadanos. Ayer hubo cierre de vías en la avenida Libertador con calle 42, donde los conductores decidieron quitar los separadores de los canales y escapar del congestionamiento. El chofer de un camión ofreció llevar a los manifestantes a la zona industrial para buscar bombonas llenas, y estos no vacilaron en aceptar. La respuesta oficial la dio el comandante de la zona operativa para la defensa integral en Lara, la SODI, José Torrealba, quien aseguró que desde hoy que el cierre de las vías con bombonas pagará hasta 8 años de cárcel y les serán retenidos los cilindros. Un poco más abajo, también en El Informador, el diario de Barquisimeto, leemos: docentes ganan menos del salario mínimo. Al Consejo Legislativo de Lara llegó la protesta de los educadores dependientes de la gobernación. Nos declaramos en emergencia en la calle hasta tanto no se hagan efectivos nuestros pagos, declaró Manuel Galíndez, secretario general de FENATEF en la entidad. Indican que, de acuerdo con el tabulador presentado por el Ejecutivo Estatal, quedan por debajo del salario mínimo, sin importar sus estudios profesionales. A la izquierda está la imagen de esa protesta de docentes. El metropolitano del estado Anzoátegui. Gasolina de 91 octanos no hay en Anzoátegui. Mientras llegan los aditivos para procesar el combustible en la refinería de Puerto La Cruz, solo se está despachando de 95 octanos. Así lo informó el secretario de Trabajo y Reclamos del Sindicato Único de Petroleros e Hidrocarburos, Armando Figuera. Denunció que en empresas transnacionales, proveedores se sumaron al saboteo contra el gobierno. La fotografía del metropolitano del estado Anzoátegui, 6 puntos críticos. El director de la Corporación de Vialidad e Infraestructura del estado Anzoátegui, Simón Ravelli, aseguró que las fallas de contracción detectadas en 6 puntos del canal de circulación del bus de tránsito rápido Cayaurima serán corregidas con la ampliación de la vía. Dijo que ya fue presentado el proyecto al Ministerio de Transporte Terrestre para arrancar y ejecutar las mejoras durante el primer trimestre del año 2017. Viajamos ahora al estado Bolívar, a la región Guayana, con el diario de Guayana precisamente. Ahí se lee: aprueban aumento del pasaje a bolívares 80. Ahora sí es oficial, el precio del pasaje pasó de 60 a 80 bolívares luego de los acuerdos fijados durante el Consejo Consultivo del Transporte efectuado este jueves en la alcaldía de Caroní. El presidente del Instituto Municipal de Transporte, Félix Valerio Matijuán, se reunió con los trabajadores del volante y aprobó la nueva tarifa.
La Verdad de Monagas. Cierran vía al sur por colapso de alcantarilla. La presidenta del Instituto de Infraestructura de Monagas, Lauribeth Navas, informó que en el sector de Veladero, a 9,2 kilómetros del peaje, una alcantarilla cedió por las lluvias, lo que obligó a cerrar el paso y desviar el tránsito de vehículos hacia Bolívar y Delta Amacuro por la Troncal 13. Los conductores deben tomar el desvío hasta la intersección conocida como Las Gaviotas. Continuamos en el estado Monagas, pero esta vez con el periódico de Monagas. Allí leemos: ni una empanada se compra. Y con una fotografía del nuevo billete. Dice: el Banco Central de Venezuela anunció que los billetes de 500 son los primeros que van a circular. Entrevistados, los maturinenses manifestaron, entre ellos Freddy Ramos, que esta nueva moneda no alcanza ni para desayunar. Una empanada cuesta 600 bolívares. Un poco más abajo, acompañado de gran fotografía, dice, citamos textualmente: pelando, techo, computadoras y máquinas les hurtaron. La ETI, la Escuela Técnica Industrial, es una de las instituciones educativas de Monagas que ha sufrido mayores robos. El domingo pasado se quedaron sin computadoras y sin la máquina de soldar para el taller. Los alumnos, cansados de la situación, secuestraron el plantel, por lo que nadie pudo entrar ni salir durante toda la mañana. La mañana del estado Falcón. El oasis arriba a 3 semanas sin agua. Ahí está la fotografía, la leyenda. El caminar varias cuadras para surtirse de agua potable de una tubería madre se ha vuelto costumbre para los habitantes del oasis, quienes arriban a 3 semanas sin recibir el vital líquido por tuberías. Desde tempranas horas de la mañana, vecinos caminan con sus carruchas por plena vía principal, llevando varios pipotes y todo tipo de recipientes para llenarlos con agua y así tener cómo realizar las labores diarias. Una señora que prefirió no identificarse, docente y madre de familia, tiene 17 años viviendo en la entidad taquense y asegura que están pasando por el peor momento, mientras con un pote y de un embudo va llenando de agua otro recipiente. Regresamos al estado Monagas, esta vez con el diario El Oriental. Allí leemos en su primera página: gobernadora entregó 34 millones en proyectos. La gobernadora del estado, Yelitze Santaella, entregó un total de 34 millones de bolívares en 61 proyectos productivos para mujeres de sectores populares. Todos estos recursos serán utilizados para la producción de diversos rubros y microempresas del estado Monagas. Amigos, una nueva pausa, no se aparte de nuestra sintonía. Regresaremos con el panorama internacional. Los esperamos de vuelta. Bien, amigos, vamos a revisar el panorama internacional y comenzamos con la cadena de noticias CNN. Información de Bolivia. Accidente de autobús en Bolivia deja al menos 13 muertos y 12 heridos. La caída a un precipicio de un autobús de servicio público que viajaba de Chile hacia Bolivia dejó al menos 13 muertos y 12 heridos, informó la Agencia Boliviana de Información. El bus de pasajeros de la empresa Tranas Luján partió la noche del miércoles de Iquique, al norte de Chile, y se dirigía a la ciudad de Cochabamba, en Bolivia. El comandante de la patrulla caminera, Efraín Urquidi, le dijo a ABI que el accidente se produjo cerca de las 10:30 de la noche del miércoles, cuando el autobús estuvo a punto de chocar contra un tráiler que invadió el carril contrario. El tráiler habría chocado de alguna forma con el vehículo de transporte interdepartamental, pero la investigación dirá lo que realmente sucedió. El camión se dio luego a la fuga y es buscado, explicó Urquini a los medios. El organismo operativo de tránsito de Bolivia dijo que personas que llegaron al lugar del accidente robaron las pertenencias de las víctimas antes de que llegaran los rescatistas, por lo que no se han podido identificar a los fallecidos. Revisamos ahora información de la agencia EFE. Nos ofrece: un terremoto de 7,7 sacude las Islas Salomón y obliga a emitir un aviso de tsunami. Un terremoto de magnitud 7,7 en la escala de Richter hizo temblar las Islas Salomón en el Pacífico Sur y obligó a emitir un aviso de tsunami, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos. El movimiento telúrico ocurrió a las 4:38 hora local y se localizó 68 kilómetros al suroeste de la localidad de Quiraquira, con un hipocentro de 48,7 kilómetros bajo la superficie terrestre. Nos quedamos con la Agencia Española de Noticias EFE, esta vez con información de Estados Unidos. Un terremoto de magnitud 6,5 sacude la costa norte de California.
Un terremoto de magnitud 6,5 en la escala de Richter sacudió al norte de la costa de California, informó el Centro Geológico de los Estados Unidos, que no emitió de momento ninguna alerta de tsunami con relación al sismo. No ha habido informes de que el terremoto haya causado víctimas o daños materiales. Regresamos a Bolivia gracias a CNN con una lamentable información. Muerte violenta de niña de 7 años causa conmoción en Bolivia. Pocos días después de que los colombianos lloraran la muerte de Juliana Zamboni, una niña de 7 años que fue secuestrada, violada y estrangulada, otro crimen contra una menor causa estupor en América Latina. Los bolivianos están conmocionados por la muerte de una niña de 7 años, quien, según reportes médicos, falleció este miércoles por un paro cardíaco tras estar 5 días en coma a consecuencia de los golpes propinados por su padre y su madrastra, según un informe de la Agencia Boliviana de Información, ABI. Alfredo Mendoza, director del Hospital de Niños, dijo que la menor ingresó al centro hospitalario con lesiones graves en la cabeza, cara y extremidades. Su diagnóstico fue traumatismo cráneoencefálico y violencia intrafamiliar, reporta ABI. El informe médico añade que Abigail C.H., como fue identificada la niña, tenía fracturas antiguas en ambos antebrazos. Nos quedamos en esta nación. Fiscalía de Bolivia imputa por homicidio culposo al director de Lamia tras la tragedia del Chapecoense. Gustavo Vargas Gamboa, director de la aerolínea Lamia, fue imputado por la Fiscalía Boliviana por 3 delitos tras el accidente de una nave de esa compañía en el que fallecieron 71 personas. El avión que trasladaba al club brasileño de fútbol Chapecoense a Medellín se vino a tierra poco antes de llegar a su destino el pasado 28 de noviembre. El fiscal Iván Quintanilla, uno de los que investiga lo ocurrido, indicó a la prensa que Vargas Gamboa fue imputado además por los delitos de lesiones graves y gravísimas y desastre en vía aérea. El directivo de la línea, quien se encontraba bajo custodia policial tras ser detenido el martes, fue presentado este jueves ante un tribunal en la ciudad de Santa Cruz, donde tiene su sede la compañía, para decidir posibles medidas cautelares. La Fiscalía anunció que pediría que le mantengan en prisión preventiva. Hasta ahora, para las autoridades, la hipótesis considerada más plausible sobre las causas del accidente fue la falta de combustible suficiente para cubrir la ruta. Este jueves, las autoridades detuvieron al exdirector del Registro Aeronáutico Nacional de la Dirección General de Aeronáutica, Gustavo Vargas Villegas, quien es hijo de Vargas Gamboa y se encuentra bajo investigación por haber autorizado la operación del avión siniestrado. Viajamos al Líbano gracias a CNN. Líbano da primer paso para abolir la ley que perdona a los violadores si se casan con sus víctimas. Los legisladores libaneses tomaron el miércoles el primer paso para derogar una ley que les permite a los violadores evitar castigo alguno si se casan con sus víctimas. La iniciativa se presenta un día después de que manifestantes vistiendo trajes de boda ensangrentados confrontaron a los miembros de la Cámara Legislativa a solo unos pasos del Parlamento en Beirut, la capital. Tras una ya prevista revisión del artículo 522 del Código Penal, el primer ministro libanés, Saad Hariri, tuiteó que un comité parlamentario acordó aprobar un plan que aboliría esa ley. El artículo 522 establece que si un hombre viola a una mujer soltera, puede evitar el juzgamiento del crimen si se casa con la víctima. Hariri elogió la decisión del comité. Esperamos la terminación de este paso civilizado en la más próxima sesión legislativa, le dijo a la agencia estatal NNA. Sami Gemayel, presidente del partido político Kataeb, también le dio la bienvenida a la iniciativa y deseó una rápida aprobación por parte de la Asamblea General del Parlamento, según NNA. Activistas se manifestaron el martes ante el Parlamento para denunciar la ley. Las participantes, que se vistieron como novias golpeadas, dijeron que la acción era un recordatorio visual de que para muchas mujeres que son víctimas de la violación, lo que viene después puede ser peor que la violación en sí misma. La agencia española EFE, con información de Siria, bombardeos suspendidos desde el atardecer en Alepo, donde Al-Assad augura la victoria. Los bombardeos se cancelaron en la ciudad siria de Alepo, después del anuncio ruso de una suspensión de operaciones del ejército sirio, cuyo triunfo en la urbe da por hecho el presidente Bashar al-Assad. Pese a la interrupción de ataques aéreos, el director del Observatorio Sirio de Derechos Humanos, Rami Aberdarrahman, dijo a EFE por teléfono que todavía hay fuego de artillería de los efectivos gubernamentales en algunas áreas del este de la localidad.
Continuamos en Siria y también con la agencia EFE, pero con otra información. Y es que Estados Unidos confirma que negociará con Rusia un alto al fuego en Alepo, Suiza. Estados Unidos aseguró hoy que las negociaciones para lograr un alto al fuego en la ciudad siria de Alepo siguen en marcha después de que Moscú asegurara que las fuerzas gubernamentales sirias habían suspendido sus ataques para permitir la salida de civiles. La portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Elizabeth Trudeau, confirmó que el titular de esa cartera, John Kerry, y el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, hablaron hoy por teléfono para acordar continuar los contactos para establecer un marco para un alto al fuego que permita el envío de ayuda humanitaria a Alepo. Amigos, hacemos una pausa. Al regreso de comerciales revisaremos los sucesos. Los esperamos, ya venimos de vuelta. Revisamos información en materia de sucesos en Primer Contacto. Y lo hacemos con 2001. Ultiman a gipsero en el Junquito. Junior Orlando Zambrano Plata, gipsero de 23 años, fue encontrado sin vida en el sector Lomas de Paya del kilómetro 7 del Junquito. Presentaba quemaduras en todo el rostro. Leemos en el diario Panorama que fue asesinado el jefe de educación de Tijuana. Luis Viloria fue atacado por par de sicarios. Cuando llegaba a un Simoncito de Tijuana fue tiroteado por 2 sicarios en moto. Luis Viloria, autoridad única escolar del municipio Simón Bolívar. Viloria venía de copiloto en un Hyundai Getz que conducía una maestra. La docente resultó herida y fue llevada a una clínica. Sucesos en el oriental de Monagas. Fallece hombre al caerle un portón encima. Un hombre perdió la vida la mañana de este jueves cuando realizaba trabajos de herrería en una residencia ubicada en la carrera 4 con parcela 9 de la urbanización Juana la Avanzadora de la zona industrial del municipio Maturín. La víctima respondía al nombre de Adel Márquez, de 30 años, quien murió tras haberle caído un portón sobre su humanidad. El hecho se registró pasada las 8 de la mañana de ayer cuando la víctima se encontraba en compañía de un adolescente de 17 años de edad que estaba en la parte interior de la vivienda. Al salir, encontró a su compañero de labores tirado en el piso agonizando, por lo que tuvo que alertar a vecinos de la zona, debido a que también estaba botando grandes cantidades de sangre por la boca. Los residentes llamaron a funcionarios del Cuerpo de Bomberos, quienes se presentaron en el lugar del suceso y a pesar de intentar socorrer al infortunado y prestarle los primeros auxilios, el hombre expiró. Revisamos noticias de El Tuy en el estado Miranda. Policía de Ocumare apresó a 3 hombres y recuperó 2 motos. Funcionarios de la división de la Brigada Motorizada de la Policía Municipal de Ocumare recuperaron 2 motos solicitadas y aprehendieron a 3 hombres en un operativo realizado en el sector Valle Verde del municipio Tomás Lander. También en noticias del Tuy leemos: matan hombre de un tiro en la cara cerca de su casa en Inavi. Y por último, en noticias del Tuy, muere hombre tras ser arrollado por vehículo que se dio a la fuga. La verdad de Monagas: quemó piernas de su hija con cucharilla caliente. Carolina Brito, de 27 años, se encuentra detenida en los calabozos de Polimonagas luego que presuntamente tomando una cucharilla caliente ocasionó varias quemaduras en las piernas de su pequeña hija de apenas 8 años. El hecho ocurrió el miércoles en la noche en el sector Divino Niño de la población de Caripito, municipio Bolívar. Supuestamente no es la primera vez que la niña es agredida por su madre. Vamos al estado Aragua, leemos el diario El Siglo. Maniatados y ajusticiados encontraron 2 cuerpos en La Zipa. En la entrada del sector La Zipa del municipio Zamora fueron encontrados a un costado de la vía 2 cadáveres en avanzado estado de descomposición. Los investigadores de la base de Villa de Cura realizaron el levantamiento de los cuerpos y la colecta de las evidencias de interés criminalístico. Vale indicar que los individuos presentaban disparos en la cabeza y por la forma como fueron localizados, hay la sospecha de que fueron torturados y luego ajusticiados por motivos que se desconocen oficialmente. Bien, amigos, vamos a comerciales. Usted no se aparte de nuestra sintonía. Al regreso revisaremos los deportes. Deportes, béisbol. Últimos
segmento de Primer Contacto con información en materia deportiva. Así es, y por supuesto que todo el equipo de producción quiere honrar la participación de Lirio en este programa del día de hoy. Así que me ponen a mí a leer al líder. Alto vuelo. Cardenales y Águilas salieron airosos anoche para seguir cómodos en la punta y pintar como los dos primeros equipos en alcanzar la clasificación. Tigres superó a Tiburones y sigue dominando la lucha por el sexto puesto. Mejor no les digo quién está en el último lugar, ya ustedes todos saben. Magallanes está en el último lugar y el penúltimo, no muy lejos, los Leones del Caracas. Repíteme quién encabeza la tabla, por favor. Los Cardenales de Lara, en honor a usted, que nos ha acompañado hoy en este primer contacto. Elizabeth ya estará el lunes con nosotros, así que Lirio, muchas gracias, muy divertido, muy simpático, muy formal, muy gentil y de verdad honrado de compartir contigo. A eso vine. Así es. A escucharte decir eso. Amigos, quédense Feliz con fin de nosotros. semana. Me voy al set de noticiero. Así es, así que si ustedes ven que alargamos es porque Lirio se está mudando de set. Gracias, descansen.